Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa me dejó después de ponerse en forma, diciéndome que se merecía a alguien mejor y ahora quiere volver conmigo y que detengamos el proceso de divorcio. No estoy seguro de por qué publico esto. Probablemente quiera algún tipo de validación, ya que mi vida dio un vuelco recientemente. Yo tengo 32 años, estuve casado con mi esposa 33 años durante 4 años y habíamos tenido un buen matrimonio hasta ahora. Yo estaba locamente enamorado de mi esposa. Ella cayó en depresión principalmente debido a su trabajo en 2022. Traté de apoyarla de todas las maneras posibles y le sugerí que fuera al gimnasio o que hiciera algún tipo de deporte para desestresarse. Yo había pasado por un episodio de depresión antes de casarnos y lo que me salvó fue ir al gimnasio. Ella aceptó y comenzamos a ir juntos. No podía ir tan frecuentemente como antes debido a que mi carga de trabajo aumentó después de mi ascenso. Sin embargo, hice mi mejor esfuerzo para estar allí con ella. Ella solía ser un poco rellenita, lo cual me encantaba, y después de ver algunos cambios en su cuerpo, empezó a ir regularmente. También le ayudó con la depresión y se sintió mejor. Realmente me alegró mucho verla mejor y más animada. Se veía más segura de sí misma, se volvió más apasionada en la cama y cosas así. Sin embargo, después de un tiempo, ese nivel de confianza comenzó a afectar nuestra relación de manera negativa. Empezó a ir a fiestas y salir hasta el punto de que dejó de hacer su parte en la casa. Eso continuó hasta que la vi coqueteando con un tipo en una reunión a la que fuimos. Le expresé que no me parecía bien lo que estaba haciendo, pero ella desestimó mis preocupaciones. Solo me dijo que no pasaba nada y que me calmara, acusándome de estar celoso. Después de varios episodios similares, la hice sentarse conmigo y le dije que estaba dejándose llevar por su recién encontrada confianza y emociones en ese momento. Le dije claramente que no debería tomar decisiones o acciones basadas en esa confianza en ese momento. Lo sé muy bien. Era uno de mis peores rasgos. Solía ser extremadamente impulsivo en el pasado. Sugerí que fuéramos a un consejero matrimonial y se desató el infierno. Ella me dijo cosas horribles como que se dio cuenta de que se había conformado conmigo después de mejorar y que podía hacerlo mucho mejor que yo. Dijo que yo era un tonto inseguro y otras cosas. Esta mujer solía ser la persona más dulce del mundo y me sorprendió escuchar las cosas que me dijo. Después, ella pidió el divorcio al mes siguiente y no supe mucho de ella, aparte de algunas conversaciones con los abogados. Nuestra audiencia en el tribunal está programada para el próximo mes y mi abogado me dijo que hay muchas posibilidades de que se concluya entonces. No hay mucho que compartir. Ingresos similares, el único activo compartido es nuestra cuenta conjunta, ahorros similares y no tenemos hijos. La casa es de mi madre, así que está fuera de la división. Acepté que mi matrimonio va a terminar así. La semana pasada me llamó llorando y me dijo que lamenta todo. Se disculpó una y otra vez, pero me sentí decepcionado. No enojado, no triste, solo decepcionado. No me había enviado un mensaje ni me había llamado ni una vez desde que comenzó el divorcio. Ni siquiera sabía dónde estaba desde que se fue de casa. Le dije que ya no había marcha atrás. Ha estado enviándome mensajes sin parar. Mi familia apoya mi decisión y me dice que no retroceda. Mis suegros se sorprendieron cuando se enteraron del divorcio. Ahora me están diciendo que reconsidere todo. En un 99.9% no voy a retroceder, pero como dije, solo busco validación y tal vez quería desahogarme. Gracias por leer. Comentarios. /Anónimo 1. Tengo la sensación de que OP está subestimando en gran medida el papel que tuvieron sus propios celos e inseguridades en el desastre. Todos asumen que ella se fue con un amante que resultó ser una mierda, mientras que OP es un santo. Sin embargo, es muy plausible que su versión incluya que los celos de OP aumentaron con su nueva confianza. Imagínate tener una conversación normal con un vecino en una barbacoa y que tu marido se ponga extremadamente celoso. La situación puede ser más compleja de lo que parece y ambos pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. Encontré a mi novia, de 26 años, hablando con otros chicos en la aplicación de citas llamada Hinge. ¿Cómo debo abordarlo? Mi pareja y yo hemos estado juntos casi 4 años. Durante la mayor parte de nuestra relación, ella ha sido una persona bastante alegre y feliz, y en general, nuestra relación ha sido buena.
Sin embargo, en las últimas semanas he notado que se ha estado distanciando y ha comenzado a tener actitudes muy extrañas. Ha mostrado poco interés en mí y está provocando discusiones de manera intencional por cosas bastante insignificantes con más frecuencia de lo normal. Además de esto, cada vez que está en su móvil últimamente, se esfuerza por sentarse lo más lejos posible de mí y casi cubre la pantalla, supongo que para evitar que vea lo que está haciendo. Todo esto culminó en lo que sucedió esta noche. Mi novia se fue a dormir antes que yo, como suele hacer la mayoría de las noches, y la curiosidad me venció y decidí husmear en su móvil. Reconozco que fue una cosa horrible de hacer a sus espaldas, pero en ese momento me sentí justificado, ya que la he atrapado revisando mi móvil mientras pensaba que yo dormía en más de una ocasión. Además de eso, me ha acusado de escribirle a otras chicas sin tener ninguna prueba. Y resulta que lo primero que veo al deslizar hacia abajo en el menú desplegable de aplicaciones recientemente usadas es Hinge, que es una aplicación de citas y conocer gente. Sinceramente, no sabía si sentirme sorprendido o sentirme justificado en mis sospechas. Todavía no sé muy bien cómo sentirme al saber que tal vez está saliendo y acostándose con diferentes tipos. De todos modos, resulta que ha estado usando la aplicación al menos durante las últimas 2 a 3 semanas y ha tenido conversaciones con más de 6 chicos, la mayoría de las cuales implican planear citas o encontrarse. Entonces, ¿cómo debo abordar esta situación con ella? Estoy muy confundido. Obviamente ahora, solo quiero despertarla y gritarle. Todo ese trato manipulador y acusándome de engañarla y al final, ella es la que habla con otros chicos. Pero he invertido mucho en esta relación. Recientemente, acabamos de hacer un depósito para un apartamento y también adoptamos un gatito, al que he aprendido a querer mucho durante el último año. No sé si podría soportar romper y no poder ver a mi gato de nuevo. Además de esto, ella también habló la semana pasada sobre casarnos el próximo año en Las Vegas, durante nuestro viaje planeado a los Estados Unidos con su familia. Me confunde por qué estaría tan decidida a eso, sabiendo ahora que ha estado hablando con otros chicos, al menos en las últimas semanas, cuando obviamente está lo suficientemente infeliz en nuestra relación como para engañar. Disculpen si el formato es malo/diagonal poco claro. Realmente estoy en un mal momento mental y necesito consejo. Edición, solo para aclarar, estamos en el proceso de comprar un apartamento juntos, no de alquilar. Lo siento, debería haberlo expresado correctamente, hemos hecho el depósito inicial y estamos esperando a que lo construyan. Comentarios. U/anónimo 1. Parece que tu novia te ve como una opción segura mientras busca validación y atención de otros hombres. Su comportamiento muestra una clara falta de compromiso y deshonestidad. La única opción es terminar la relación, ya que ella ha estado mintiendo y engañando en secreto. U/anónimo 2. Además, si ella se pelea contigo por cada pequeña cosa y ya no es cariñosa, es que mentalmente ya pasó página. Obviamente lo hizo, porque ya está buscando a su próximo novio. Probablemente la idea de pagar el depósito de un apartamento y adoptar un gato fue tuya. Dile que te quedarás con el gato, dale la mitad del depósito y encuentra un compañero de habitación. Esta relación está totalmente acabada y el gato y el apartamento son parte de algún tipo de negación. Venir aquí en busca de consejos cuando es obvio que ella está avanzando emocionalmente también me parece negación. Comentario app. He pensado en hacer eso, pero haber pagado juntos la entrada para una casa y haber adoptado un gato me ha hecho sentir atrapada. Legalmente, no puedo rescindir el contrato de nuestro apartamento ni recuperar mi dinero. Y no sé si podría dejar que se lleve a nuestro gato. U/anónimo 3. Amigo, la relación ya terminó. Llévate al gato y vete. Puedes ofrecerle el 50% del costo del gato para evitar que te demande por lo mismo. Cuéntale una historia triste al dueño del departamento y ve si te devuelven al menos una parte del depósito, pero si no, es un pequeño precio a pagar para librarte de un maltrato. No le debes ninguna explicación ni la oportunidad de compensarte. Déjala en paz y termina con esto, hombre. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.